Buenas tardes, sean todos bienvenidos al séptimo webinar de la Dirección de Departamento de Juventudes y la Asociación Peruano-Japonesa del Perú. Soy César Shimizu, director del Departamento de Juventudes, y en esta oportunidad tenemos la presencia de Jorge Gallardo, médico especializado en enfermedades infecciosas del Policlínico Peruano-Japonés, que nos va a hablar sobre el cuidado para familiares en condiciones de vulnerabilidad por este periodo de pandemia. Recordarles a todos de que las preguntas que queremos hacerle a Jorge las vamos a hacer por la casilla de preguntas y respuestas o el Q&A de la herramienta. Para los que no están familiarizados, hay un círculo con 3 puntitos, ingresan a esa casilla y van a poder ver preguntas y respuestas. Les sugiero que no lo hagan por el chat de panelistas para no desordenarnos, y lamentablemente por la cantidad de personas que estamos participando no podemos hacerlas oralmente, así que les agradecería que vayamos transmitiendo las consultas a través de preguntas y respuestas. Antes de darle pase a Jorge, tenemos la palabra de Antonio Icena, vicepresidente de la Asociación Peruano-Japonesa del Perú. Adelante, Antonio. Gracias César. Buenas tardes. En nombre de la Asociación Peruano-Japonesa y en representación de nuestro presidente, el señor Norberto Hosaka, quiero agradecerle su participación en este webinar Cuidados para familiares en condiciones de vulnerabilidad. Esta tarde tocaremos un tema muy interesante relacionado a la salud, y muchos de ustedes tendrán dudas sobre la coyuntura actual y cuáles son los cuidados que debemos tener nosotros y nuestros familiares. Es por ello que hoy contamos con la presencia del doctor Jorge Gallardo, quien nos brindará información muy valiosa sobre este tema. Permítanme comentarles sobre la trayectoria profesional del doctor Jorge Gallardo. Él es médico infectólogo del Policlínico Peruano-Japonés, con especialidad en enfermedades infecciosas y tropicales, formado en la Facultad de Medicina de San Fernando de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Se desempeña actualmente como médico asistente de enfermedades infecciosas del Hospital 2 de Mayo. Se dedica también a la investigación e implementación de ensayos clínicos para nuevos métodos de prevención y vacunas contra diversas enfermedades infecciosas de interés, incluyendo el VIH, enfermedades de transmisión sexual y recientemente del virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad del COVID-19. Sin más preámbulo, invito al doctor Jorge Gallardo. Jorge, buenas tardes. Muchas gracias por compartir con nosotros tu valioso conocimiento. Buenas tardes con todos. Muchísimas gracias por la invitación. Voy a proceder a compartir mi pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias a todos por estar presentes en este webinar. Reitero mi agradecimiento a la Asociación Peruano-Japonesa por su gentil invitación para poder compartir este tema de interés público con todos ustedes. El COVID-19 ha venido para cambiarnos la vida en realidad. Ustedes saben que esta enfermedad está causada por un virus que pertenece a la familia de los coronavirus. Los coronavirus normalmente causan infecciones respiratorias altas en mamíferos y también en los seres humanos, pero este coronavirus especialmente ha adquirido potencial pandémico. Se originó en China en diciembre del 2019 y rápidamente se ha extendido a todas las regiones del mundo y ha causado una gran morbimortalidad en la población mundial y ha generado una alarma mundial. Lo importante aquí es para nosotros poder conocer cómo se transmite este virus y poder entender qué cosas tendríamos que hacer, qué medidas tendríamos que tomar para estar protegidos contra el COVID-19 en esta nueva normalidad y adicionalmente poder proteger a las personas en situación de vulnerabilidad
contra esta enfermedad. Entonces, para recordarles un poco cómo se presenta el COVID-19, qué síntomas da el COVID-19. Los síntomas que da el COVID-19 pueden ser confundidos con los síntomas que puede dar cualquier enfermedad respiratoria alta. Por ejemplo, puede causar tos, puede presentarse con fiebre, con dolor de garganta, malestar general. Hay otro grupo de síntomas que son menos frecuentes, como por ejemplo la pérdida del gusto, la pérdida del olfato. Hay personas o pacientes que se presentan con dolor abdominal o diarrea. Pero creo que lo importante es poder entender que la mayoría de personas van a desarrollar síntomas leves o síntomas moderados. Si ustedes pueden ver el gráfico de la mano derecha, pueden darse cuenta que el 55% de las personas van a presentar enfermedad leve o moderada, ¿no? Y van a ser básicamente síntomas muy parecidos a los de una infección respiratoria alta, los de un resfriado común o una gripe. Pero otro grupo pequeño de personas, cerca del 10 al 15%, van a presentar una enfermedad severa. Y esta enfermedad severa se va a caracterizar, sobre todo en la segunda semana de evolución de la enfermedad, por la presencia de signos de alarma, de signos de alerta que a todos nos debían llamar la atención, como por ejemplo la dificultad para respirar, que la persona se queje de falta de aire, o que haya persistencia de los síntomas o fiebre persistente por más de 2 o 3 días, ¿no? Es importante entender también que el espectro de presentación de la enfermedad es muy variado. Como les dije, hay síntomas muy leves que pueden evolucionar a síntomas graves. Y de hecho también es importante entender que hay una proporción importante de personas que van a estar infectadas por este virus, pero que no van a desarrollar ningún síntoma. A estas personas las conocemos como asintomáticos. El tema con los asintomáticos, con los infectados asintomáticos, es que también tienen capacidad de contagiar la enfermedad. Se estima que cerca del 30% de las personas infectadas van a ser asintomáticos, pero pueden contagiar la enfermedad en los primeros días de la infección, tal vez durante la primera semana de infección. Las personas que desarrollan síntomas leves o síntomas moderados también pueden contagiar la enfermedad durante la primera y hasta la segunda semana de enfermedad. Y las personas que desarrollan síntomas severos, como por ejemplo falta de aire, y que requieren manejo hospitalario o manejo en una unidad de cuidados intensivos, pueden ser contagiosos un tiempo más prolongado. Una característica importante de esta enfermedad es algo que los médicos hemos denominado hipoxia silente, que es la capacidad del virus de causar daño pulmonar en tal medida que va a disminuir el valor de la saturación de oxígeno en la sangre. La saturación de oxígeno es una medida de la cantidad o de la proporción o la magnitud en la que nuestros glóbulos rojos se encuentran oxigenados, o que nuestra sangre se encuentra oxigenada en realidad, en general. Entonces, esta enfermedad lo que va a ocasionar es que esta cantidad de oxígeno en la sangre vaya bajando, vaya disminuyendo, sin darnos mayor síntoma, hasta que va a llegar a un punto en el que la hipoxia va a ser, digamos, tan avanzada que ya va a empezar a dar síntomas. Entonces, en algunas personas, la hipoxia, lo que llamamos la hipoxia silente, se va a dar sin que la persona presente síntomas. ¿Cómo diagnosticamos el COVID-19? Básicamente tenemos a una persona con síntomas compatibles con COVID-19, como los que hemos visto en la diapositiva anterior, que van a tener una placa radiográfica o una tomografía de tórax con hallazgos compatibles con neumonía intersticial, y también tenemos a la mano la posibilidad de hacer el diagnóstico por pruebas de laboratorio. Y básicamente, como ustedes ya habrán escuchado, son dos tipos de pruebas importantes los que estamos usando en nuestro país. El primer grupo de pruebas son las pruebas serológicas, al grupo al cual pertenecen las pruebas rápidas, que tienen la capacidad de detectar los anticuerpos que nosotros producimos contra el virus. Detectan nuestra respuesta contra la infección. Y son básicamente, es el método que utiliza la prueba rápida que hemos mucho escuchado en la televisión o en los medios. Pero también es posible detectar al propio virus en las secreciones del tracto respiratorio superior mediante la toma de un hisopado nasal u orofaringio,
y esto se conoce como pruebas moleculares. Las pruebas moleculares y las pruebas serológicas, cada una tiene su valor dependiendo del tiempo de enfermedad. Las pruebas moleculares van a servir para diagnosticar a las personas que tienen síntomas leves o que están en los primeros días o en las primeras semanas de enfermedad. Para las personas que ya están con más de 2 semanas de evolución de enfermedad, estas personas probablemente tengan pruebas moleculares que ya no van a ser tan positivas o van a dar en menor cuantía resultados positivos, y las pruebas serológicas en estos casos van a dar tal vez mejores resultados. ¿Qué quiero decir con esto? Que cada prueba tiene su momento. Y tiene un paciente o un grupo de pacientes que se van a beneficiar con cada tipo de prueba. ¿A quiénes conocemos como personas vulnerables? Bueno, una persona vulnerable es una persona que está en riesgo o que tiene factores que pueden incrementar el riesgo de progresión a formas severas de la enfermedad. Y para el COVID-19 hemos identificado que los grupos que están más en riesgo de hacer complicaciones son las personas mayores de 60 años, las personas con obesidad o las personas que tienen comorbilidades, sobre todo de índole cardiovascular, como por ejemplo hipertensión arterial, y también esto puede incluir a la diabetes mellitus u otras comorbilidades. Entonces, este grupo de personas tiene que tener un cuidado especial, o tenemos que tener un cuidado especial con estas personas, porque estas personas, si se infectan con el SARS-CoV-2, pueden desarrollar formas muy graves de COVID-19. Y la idea en general, como ante cualquier enfermedad infecciosa, lo más importante es prevenir. Es importante entonces entender que estos grupos vulnerables tienen que ser abordados de una manera especial. Tenemos que tomar medidas especiales para proteger a este grupo de personas vulnerables. ¿Y cómo protegemos a las personas en grupos vulnerables? Tomando una actitud o asumiendo que uno mismo puede estar infectado y que puede contagiar a los demás, a su entorno inmediato. Por ejemplo, si tú tienes personas vulnerables en tu entorno, tú debieras actuar como si estuvieras infectado para evitar o para proteger a las personas que están en tu entorno de una posible infección. Y a la vez, debiéramos actuar como si nos pudiéramos contagiar para poder, digamos, tomar medidas que ayuden a prevenir que nosotros adquiramos el virus. Sumando estas dos actitudes que pudieran parecer contradictorias, pero en realidad se complementan, vamos a tener un paquete de intervenciones de prevención no farmacológicas, o sea, son medidas que no dependen de un medicamento, que no dependen de un producto químico, sino que dependen básicamente de actitudes, de medidas, digamos, de la vida diaria, que nos van a ayudar a prevenir el contagio de esta enfermedad. Y básicamente esta es la conjunción de medidas que debiéramos tomar en esta nueva normalidad. Y en realidad son cosas que ustedes probablemente ya han escuchado mucho en los medios de comunicación, pero siguen siendo lo más importante para prevenir la enfermedad. Hasta el momento no tenemos una vacuna disponible, una vacuna eficaz disponible. Se están haciendo estudios para desarrollar vacunas. Muy probablemente en el lapso de un año tengamos algún resultado sobre alguna vacuna que pudiera ser eficaz contra el SARS-CoV-2, pero mientras tanto lo que tenemos que hacer es tomar medidas de prevención de las más simples, como por ejemplo el distanciamiento social. El distanciamiento social es una de las medidas más eficaces para prevenir el contagio del virus, porque el virus principalmente se contagia por la emisión de gotitas en el momento de que uno tose, o uno estornuda, o uno habla, o uno grita. Estas gotitas, estas pequeñas gotitas, pueden alcanzar las vías respiratorias de las personas que están en el entorno cercano, o pueden contaminar las superficies que están alrededor de uno, y otra persona pudiera entrar en contacto con esas superficies y luego llevarse la mano a la nariz, o a los ojos, o a la boca, y entrar en contacto con el virus. Entonces, una de las medidas para evitar que las personas puedan entrar en contacto con estas gotitas, con estas secreciones de una persona infectada, es mantener una distancia adecuada.
lo ideal es mantener 2 metros de distancia. Es importante tener en cuenta que también estas medidas deben mantenerse dentro del domicilio. El distanciamiento social no es solamente para la gente que está en la calle, sino si nosotros en casa tenemos un grupo familiar, digamos, numeroso y tenemos 3, 4, 5 personas en la casa, debiéramos, en la medida de lo posible, tratar de mantener también el distanciamiento social entre los miembros que viven en la casa, porque no sabemos si alguno de los miembros de la casa pudiera ser, por ejemplo, un infectado asintomático o pudiera ser un infectado que está en los días previos a desarrollar enfermedad. Esas personas también contagian. Entonces es muy importante tener este paradigma del distanciamiento social. Como les dije al inicio, probablemente el COVID ha venido a quedarse entre nosotros por un buen tiempo y ha venido a cambiarnos la vida y ha venido a cambiarnos los paradigmas de nuestra forma de vida en realidad, como sociedad y también de manera individual. Entonces, este es uno de los paradigmas, mantener el distanciamiento social. Hay que entender también algunos conceptos, como por ejemplo el concepto de aislamiento y de cuarentena. Estos conceptos seguramente lo van a escuchar mucho, especialmente en el contexto laboral, porque ahora todos los empleadores tienen la responsabilidad de velar por evitar contagios de COVID-19 dentro del ambiente laboral, y para eso tienen que implementar unas normas, tienen que implementar unas prácticas para poder prevenir contagios. Entonces, si nosotros identificamos una persona infectada, diagnosticada por una prueba molecular o una prueba rápida, una persona que está con síntomas y tiene sospecha alta de tener COVID-19, lo que vamos a hacer con esta persona es aislarla, ¿no? Esta persona se va a aislar voluntariamente en su domicilio hasta 14 días luego de iniciados los síntomas o 7 días luego de una prueba diagnóstica en el caso de asintomáticos. Las personas que han estado en contacto con esta persona que ha sido diagnosticada de COVID-19, pero que no tienen ningún síntoma, solamente han sido contactos y no sabemos si están contagiados o no, estas personas debieran guardar lo que conocemos como cuarentena, que es, digamos, estar aislado un tiempo de más o menos 2 semanas para ver si uno desarrolla síntomas de la enfermedad. Estas 2 medidas las vamos a ir, digamos, practicando en el tiempo. Es muy probable, de acuerdo a cómo se vaya desarrollando, digamos, las intervenciones terapéuticas o el desarrollo de vacunas, que nosotros tengamos que entrar como país en periodos de cuarentena focalizada o cuarentena general cada cierto tiempo, dependiendo de cómo van presentándose los casos. Hace poco hemos abierto o hemos levantado la cuarentena y estamos viendo en la calle una cantidad importante de personas. Hay tendencia a la aglomeración de personas, sobre todo en los medios de transporte público, y esto pudiera verse reflejado en las próximas semanas en un incremento del número de casos. Entonces, el gobierno y las personas responsables de la salud en el país tienen que ir monitorizando el número de nuevos casos para poder decidir en qué momento tendría que tal vez volver a establecerse una cuarentena por algún tiempo también. ¿Cómo usar correctamente las mascarillas? Hay diferentes tipos de mascarillas. Existen las mascarillas quirúrgicas, también existen las mascarillas de tela o los cobertores faciales de tela. Lo importante de estos dispositivos es que pueden ayudar, si se usan correctamente, a evitar que uno se contagie y también, si uno está infectado, a evitar transmitir la infección. Es importante entender y fomentar el uso correcto de las mascarillas o de los cobertores faciales. Estos deben cubrir la boca y también deben cubrir la nariz. Hay personas en la calle que, por ejemplo, usan la mascarilla solamente cubriendo la boca y con la nariz por fuera. Esto no protege adecuadamente y tampoco evita que uno pueda transmitir el virus en la vía pública. Otra cosa importante, otro defecto importante que normalmente se ve en el uso de las mascarillas es la tendencia a estar tocando frecuentemente la superficie externa de la mascarilla.
eso se debiera evitar a toda costa, porque como la mascarilla es una barrera de protección entre el ambiente externo y nuestras vías respiratorias, es probable que la mascarilla, la superficie de la mascarilla, en algún momento se contamine con partículas virales. Entonces, si nosotros tocamos la mascarilla, probablemente vamos a llevar en la mano partículas virales, y esas partículas virales las podemos transmitir mediante contacto a otras superficies o a otras personas. O de repente en algún momento nosotros mismos inocularnos estas partículas virales. Es muy importante, si uno se coloca la mascarilla, no volver a tocar la superficie delantera hasta el momento del retiro, que la retiramos y la eliminamos o la lavamos. Hay que también entender que estas mascarillas deben cambiarse frecuentemente, sobre todo si están visiblemente sucias o con secreciones. En el caso de las mascarillas de tela hay que tener establecer una periodicidad en el lavado o en el cambiado de estas mascarillas. Por supuesto hay que lavarse las manos antes y después del uso o del contacto con la mascarilla. Y también es importante en algunos casos considerar el uso de la mascarilla dentro del domicilio, sobre todo si vivimos entre varias personas, sobre todo si uno tiene síntomas respiratorios o si uno está conviviendo con personas especialmente vulnerables. En la parte derecha de la diapositiva les he puesto un gráfico que explica en cierta medida, o de una manera bastante gráfica, qué sucede cuando uno usa la mascarilla correctamente. Si la persona que está infectada no usa la mascarilla, hay una posibilidad de contagio a pesar de que la persona sana esté usando la mascarilla. Si la persona que está infectada tiene la mascarilla, pero la persona que no está infectada no tiene mascarilla, igual el riesgo no es despreciable, pero si ambos usan mascarilla, el riesgo se reduce de una manera bastante importante. Y la tercera o el tercer pilar de medidas preventivas es la higiene de manos y la higiene de superficies. La higiene de manos debe ser constante, lo más frecuente que nos sea posible y durante por lo menos 20 segundos. Se prefiere el lavado de manos con agua y jabón porque, digamos, por arrastre mecánicamente vamos a eliminar partículas virales, pero si en algún caso es complicado poder hacer el lavado de manos con agua y jabón frecuentemente, se pueden utilizar soluciones alcohólicas de al menos 70%, de alcohol al 70%, para poder mantener la higiene de nuestras manos de manera constante. ¿Cuándo tenemos que lavarnos las manos? Antes y después de entrar en contacto con cualquier material potencialmente contaminado, cualquier superficie, ropa de personas que hayan estado o que están infectadas, de tocar nuestras propias mascarillas, etcétera. Y eso también va de la mano con una limpieza frecuente de las superficies, sobre todo las superficies que están más en contacto con las personas. Por ejemplo, en la casa, la superficie, por ejemplo, de la mesa es una superficie que tiene que limpiarse frecuentemente, los baños, la superficie de la cocina, etcétera. Unos tips para hacer la limpieza, digamos, más eficiente es que siempre limpiemos de lo menos sucio, lo menos contaminado a lo más contaminado, para evitar arrastrar partículas virales o gérmenes en general de las zonas más sucias a las zonas menos sucias. En la casa, por ejemplo, en el caso de la limpieza de paredes o de otro tipo de artefactos, es mejor limpiar desde arriba hacia abajo para evitar o para permitir, digamos, que por gravedad vayan cayendo algunos residuos, y utilizar la técnica de los 3 baldes, que no es otra cosa que primero utilizar una solución jabonosa para poder limpiar la superficie que esté visiblemente sucia, y luego utilizar una solución de hipoclorito de sodio de lejía diluida para poder hacer la parte de desinfección. Y luego con un tercer balde con agua, básicamente hacer, digamos, una limpieza final, ¿no? Ahí les he puesto una tabla para poder entender cómo hacer las diluciones de soluciones desinfectantes. Por ejemplo, para la desinfección de superficies y pisos preferimos una concentración del 0,1% de hipoclorito de sodio, que la podemos conseguir, por ejemplo, con lejía común, que es al 5%, mezclando 20 mililitros
de lejía en 980 mililitros de agua. ¿Y en qué momento solicitar atención médica? Esto es otra cosa muy importante, sobre todo para nuestras personas vulnerables, para las personas vulnerables que viven con nosotros. Siempre vamos a estar en la disyuntiva entre salir a la calle para buscar atención médica precoz y de repente quedarnos en casa para evitar, ¿y qué tal si no es coronavirus? ¿Qué tal si no es COVID-19? Y si salgo, llevo a mi familiar a los servicios médicos y lo expongo y se contagia. Entonces, aquí hay que tener un delicado balance. Es importante tener en cuenta que las personas se complican más cuando uno se demora demasiado en llegar al establecimiento de salud. Es por eso que es importante que aprendamos a distinguir o a identificar los signos de alarma de manera precoz para poder determinar quién debe acudir a atención médica y quién de repente puede mantenerse en casa solamente en observación. De manera ideal, sería muy ideal que tengamos a la mano un pequeño aparato que se llama pulsoxímetro, oxímetro de pulso, que nos va a permitir monitorizar la saturación de oxígeno. Les había comentado que una de las manifestaciones de esta enfermedad es la famosa hipoxia silente. Y la hipoxia la podemos monitorizar viendo la saturación de oxígeno en el pulsoxímetro, que es un aparato que se coloca en el dedo sobre la uña y que puede leer, digamos, la saturación de oxígeno en la sangre. Si las personas, por ejemplo, tuvieran síntomas que persistieran más de una semana o que pertenecen a la población de riesgo o presentaran signos de alarma, como por ejemplo la falta de aire, estas personas debieran de todas maneras recibir una evaluación médica para definir si es que tuvieran, por ejemplo, que necesidad de hospitalizarse. Entender también que no es bueno automedicarse. Al momento actual no hemos descubierto ningún medicamento o no tenemos conocimiento de ningún medicamento, ninguna intervención farmacológica que haya logrado eliminar el virus o frenar la progresión o tal vez curar el COVID-19. Hemos ensayado muchos medicamentos, algunos de ellos ya con cierta evidencia científica los estamos dejando de lado porque se ha demostrado o se está demostrando que tienen poco beneficio y muchos efectos adversos, como por ejemplo la hidroxicloroquina, y otros tantos todavía están bajo la lupa, bajo el escrutinio de los servicios médicos. Entonces, una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es que no es bueno automedicarse. Y aquí también quería hacer una referencia a la famosa infodemia. Durante este tiempo, durante estos meses de cuarentena probablemente, hemos tenido más tiempo de acceder a la televisión, hemos tenido más tiempo de poder revisar noticias en internet, etcétera, y nos hemos llenado, nos hemos atiborrado de información que no siempre es información calificada. Y por ejemplo, en aras de conseguir información, hemos podido, por ejemplo, tener acceso a recomendaciones sobre el uso de ciertos medicamentos. Algunos profesionales recomendaban el uso de medicamentos como la warfarina, por ejemplo, u otros medicamentos en general, la ivermectina, etcétera. Pero en realidad lo importante es poder tener acceso a un consejo médico adecuado. Porque, como les vuelvo a repetir, al momento actual no tenemos ninguna estrategia farmacológica que haya logrado controlar el COVID-19. Tenemos cierta esperanza en el uso de corticoides, pero en realidad todavía no tenemos nada concreto al respecto. Entonces, básicamente las personas que requieran monitoreo intensivo, por ejemplo, que requieran monitoreo de la saturación de oxígeno, que requieran oxígeno, van a tener que acudir a los establecimientos de salud para poder recibir básicamente medidas de soporte, ¿no? En el caso, por ejemplo, provisión de oxígeno, ya sea por dispositivos de alto o bajo flujo o incluso ventilación mecánica. Bueno, en general creo que he querido darles un panorama bastante general de cómo manejar o de qué es el COVID-19 y cuáles son las medidas más importantes de prevención que las van a seguir siendo por un buen tiempo hasta que tengamos una vacuna efectiva. Y tal vez
que puedan tener en cuenta que es importante saber cuándo acudir al médico y en qué casos o en qué grupos de personas de repente tener un poquito más de cuidado por la presencia de complicaciones, ante la aparición de complicaciones. No sé si hay alguna pregunta para poder Sí, irla muchas gracias. Interesante lo que nos comentas. Tenemos una serie de preguntas. Vamos a empezar por algunas un poco más técnicas y luego ya entrar a detalles precisos de cómo separar ciertos temas en casa para cuidar a las personas mayores o a los más pequeños. Comentaste que el uso de la prueba serológica y la prueba molecular, ambas son igual de importantes, pero se deberían utilizar en momentos distintos, ¿correcto? Sí. Uno como ciudadano de a pie, con desconocimiento de la parte médica, ¿cómo sé en qué momento debo solicitar una u otra prueba? ¿Qué sugieres? En realidad, la decisión de qué prueba debe usarse la debiera hacer el médico. El médico es el que tiene la capacidad o los conocimientos técnicos como para poder determinar ante un paciente en particular qué prueba le va a beneficiar más para el diagnóstico. También existe, es cierto que las pruebas serológicas pudieran servir más para el diagnóstico o, digamos, el monitoreo de las personas que ya pudieran haber tenido la infección hace mucho tiempo y pudieran estar ahorita en etapa convaleciente. Es por eso que las utilizan o las están utilizando con mucha frecuencia en estos protocolos de retorno al trabajo, ¿no? Básicamente para poder detectar qué personas ya han sido o ya han adquirido la infección. Lo que hay que recordar es que estas pruebas serológicas se empiezan a hacer positivas, sobre todo a partir de los 5 a 7 días del inicio de síntomas, en el caso de las personas sintomáticas. O sea, si yo hago síntomas hoy día, me tomo una prueba serológica, va a salir negativa, lo más probable. Si espero una semana o más de una semana, recién esa prueba va a poder hacerse positiva. Entonces, en ese caso, por ejemplo, en el caso de una persona que esté en los primeros días de enfermedad y en la que nosotros necesitemos hacer un diagnóstico, probablemente vayamos a recurrir a una prueba molecular. Esa prueba, digamos, sería más confiable en la primera semana de enfermedad. La prueba serológica, como les vuelvo a repetir, pudiera ser más confiable a partir de la segunda semana de enfermedad o para aquellas personas en las cuales yo quiero saber si en algún momento estuvieran infectadas en el pasado. Entonces, no significa, acá tengo una pregunta, no significa que la prueba serológica sea menos eficaz que la molecular, por la claridad del resultado. En realidad es que cada una tiene su momento. Okay. Y bueno, las pruebas rápidas, las pruebas serológicas rápidas, tienen ciertas limitaciones técnicas también. Eso es importante también resaltarlo. Son pruebas básicamente rápidas, ¿no? Con el tiempo probablemente existan en el mercado o haya disponibilidad de tener acceso a pruebas serológicas basadas en laboratorio que puedan tener, digamos, unas características de precisión mucho más importantes. Pero el beneficio que tiene la prueba rápida es que uno puede hacer el tamizaje de personas, digamos, casi en tiempo real. Uno puede obtener resultados y saber si la persona tiene anticuerpos contra el virus o no tiene anticuerpos contra el virus. Ok. Me preguntan dos términos. ¿Qué significa IgM y IgG de la prueba serológica? Sí. La IgM es una inmunoglobulina que nosotros producimos luego del contacto con un patógeno, digamos en las primeras semanas del contacto con un patógeno. Normalmente nos habla de una infección aguda o reciente. Y la IgG es una inmunoglobulina que desarrollamos ya, digamos, como mecanismo de protección posterior. Y la mayoría de veces, en la mayoría de enfermedades, una IgG nos habla de una exposición antigua al patógeno. Entonces, a lo que estábamos acostumbrados era que al ver IgM pensábamos que la persona se había contagiado recientemente, en las últimas 2 semanas, 4 semanas, dependiendo de la enfermedad, y al ver IgG decíamos la persona ya se contagió hace mucho tiempo. En el caso del COVID-19, como uno de mis maestros decía, esta enfermedad ha venido a rompernos los paradigmas inclusive de diagnóstico. En el caso del COVID-19, a veces vemos que aparece primero la IgG y luego la IgM, cuando lo
Lo normal, a lo que estamos acostumbrados, es que primero aparece la IgM y luego la IgG, y en otros casos también vemos que aparecen juntas. Entonces, la interpretación correcta de una prueba rápida no debiera hacerse en base a las diferencias entre positividad e IgG o IgM. Lo que debiera hacerse es entender la prueba como un todo. Si está positiva el IgM o el IgG, entender que la prueba simplemente es positiva o reactiva. Ok. Luego hacen unas consultas, Jorge, sobre la diferencia entre un sintomático, alguien que ya tiene el virus en el cuerpo y está padeciendo algún efecto severo, y un asintomático, que podemos ser uno de nosotros que estamos conversando. ¿Alguno de los dos, hay una diferencia en la propagación del virus? ¿Alguno contagia más que otro y por cuánto tiempo? Sí, lo que sabemos hasta ahora es que el asintomático pudiera contagiar, digamos, por un tiempo más corto que la persona que hace síntomas. La persona que hace síntomas pudiera contagiar por un tiempo tal vez más prolongado, pero lo que es importante también distinguir es la diferencia entre una persona asintomática, o sea, la persona que nunca va a hacer síntomas, y el presintomático. Hay personas que, digamos, se encuentran en una etapa de la enfermedad en la que no tienen síntomas, pero tal vez en 2 o 3 días van a empezar a desarrollar los síntomas. ¿Y qué de importante tienen estos presintomáticos? Que los presintomáticos también contagian, también transmiten el virus. O sea, si yo, por ejemplo, me infecté hace 5 días, ahora no tengo ningún síntoma, puedo contagiar y en 2 o 3 días recién puedo desarrollar los síntomas. Okay. Entonces, básicamente en términos de transmisión, lo que hay que entender es que tanto el asintomático como el presintomático pueden contagiar. O sea, las personas pueden contagiar en ausencia de síntomas. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque de esta premisa se basan las medidas que nosotros tenemos que adoptar tanto en casa como en la calle. Mucha gente pregunta, ¿y yo por qué tengo que usar mascarilla si yo me siento bien? Si yo no tengo ninguna molestia de salud, soy una persona sana, soy joven, nunca he tenido problemas respiratorios, entonces, ¿por qué tengo que usar yo la mascarilla? Y la respuesta es esta, ¿no? Porque tú puedes ser un portador asintomático que tiene capacidad de transmitir el virus a los demás. Muchos pacientes que nosotros estamos viendo en el hospital, adultos mayores que llegan con formas severas de COVID-19, vienen con historias de nunca haber salido de su casa durante la cuarentena. Pero tienen la mala suerte que en su entorno familiar, los nietos, los hijos, sí han salido de la calle, se han expuesto al virus, se han contagiado, no han hecho ningún síntoma, pero han estado en la casa pensando con una falsa sensación de seguridad, pensando que todo está bien, que están sanos, y lo que han hecho es transmitir el virus a la persona vulnerable, y la persona vulnerable ha hecho formas severas de la enfermedad. Esto ha sido una constante, en realidad, de transmisión en nuestro medio durante el tiempo de la cuarentena. Gente joven que ha salido a la calle por algún motivo, ha llegado a su casa infectada, ha transmitido el virus a los miembros de su familia, entre los cuales se encontraban personas que han desarrollado formas severas de la enfermedad. Ok, entonces, ya hemos definido, hemos hablado de si me contagio, cuánto tiempo puede durarme, que presentaste son 14 días, hay que estar de una manera con precaución. Sí. Llego a mi casa, me toman la prueba en el trabajo, ¿de acuerdo? Y salgo, y sale positiva la prueba rápida, la serológica. Ajá. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que pensar qué cosa hice y con quién estuve los 5 días previos para hacer una alerta. Eso sería lo ideal, ¿no? En un escenario ideal, cuando una persona es diagnosticada con la infección, lo que debía hacerse es un traceo de contactos, etc. El problema es que con la prueba serológica da positivo, digamos, como te expliqué, más o menos a la segunda semana de síntomas o a las 2 o 3 semanas de la infección. Eso quiere decir que si yo quiero trazar contactos 3 semanas para atrás, va a ser mucho más complicado porque voy a tener un abanico de personas muy grande para poder evaluar, ¿no? Y va a ser difícil hacer el estudio de contactos en ese escenario. Cuando se hace el diagnóstico por una prueba molecular, por ejemplo, en una persona, por ejemplo, asintomática, uno pudiera
tal vez entender que esa persona probablemente en los últimos 5 días se infectó y uno pudiera hacer el estudio de contactos de ese pequeño tiempo, ese pequeño lapso de 5 días, y probablemente el estudio de contactos sea más fructífero porque voy a tener menos personas que evaluar. Pero en general, si a mí me diagnostican por IgM o IgG positivo con una prueba serológica positiva, la medida más importante es establecer un aislamiento, un autoaislamiento. ¿Para qué? Para estar seguros que yo no voy a desarrollar, que yo ya no soy infectante. Una prueba serológica no me determina necesariamente que yo ya no infecto. Pero si yo dejo pasar un tiempo razonable, que puede ser 1 semana o 2 semanas, dependiendo de la evaluación del médico, en ese lapso de tiempo yo me aseguro que yo ya no contagio. Luego de ese tiempo ya puedo salir e interactuar con otras personas sin miedo a contagiar. Ok. En el mismo ejercicio, regreso de trabajar y me devuelven a la casa para que haga aislamiento porque me salí positivo en la prueba. Sí. Y en mi casa tengo dos chicos, con mi esposa, y vivo con mis padres. ¿De acuerdo? Cada uno tiene su habitación, no hay más habitaciones en casa. ¿Qué hacemos? Claro. Me voy a la sala, me busco dónde reubicarme yo. ¿Qué sugieres de una situación estándar en una familia? Sí, aquí hay que echar mano mucho de la creatividad, ¿no? Lo ideal sería que la persona que ha sido diagnosticada pueda hacer un aislamiento total, ¿no? Tal vez en otra locación, en otro domicilio, pero eso muchas veces no es posible. Entonces, tal vez lo que hay que tener en cuenta es escoger algún ambiente de la casa lo suficientemente alejado del resto para que la persona pueda permanecer durante el aislamiento. Y solamente compartir las áreas comunes en momentos específicos o limitar el acceso a las áreas comunes. Y cuando esto suceda, hacer siempre el uso de la mascarilla para desplazarse entre las áreas comunes y establecer protocolos de limpieza, luego, por ejemplo, del uso del baño, establecer protocolos de limpieza para evitar que la persona que luego entra al baño pueda entrar en contacto con secreciones potencialmente infectantes. Entonces, sí, es un reto para todos. Como lo vuelvo a repetir, el COVID-19 ha llegado para cambiarnos la vida, en realidad, para cambiarnos nuestras costumbres, nuestras prácticas, nuestros hábitos. Y hay que, digamos, usar un poco de creatividad y tratar de diseñar la mejor manera en la casa para poder evitar el contagio. Y lo otro importante también, creo yo, es que si una persona, un miembro de la familia ha sido diagnosticado, debiera hacerse el esfuerzo por tratar de ver si los otros miembros de la familia también están contagiados, para poder tener una idea de cuál es digamos, especialmente las personas vulnerables, para tener una idea del impacto de la enfermedad en la casa, porque, como les digo, la mayoría de veces, al menos por la experiencia que estamos teniendo en los hospitales, es que las personas se contagian en la casa. Se contagian en la casa. Entonces, es posible que cuando tú diagnostiques a un miembro de la familia, los otros miembros de la familia que viven juntos probablemente también tengan la infección. Por ejemplo, quiero centrarme un poquito en los protocolos familiares de prevención o de cuidado, ¿ok? Me imagino, o no sé qué sugerirían desde la parte médica, que por ejemplo, las personas que se distribuyan los ambientes, me explico, si tenemos 3 servicios higiénicos en casa, entonces de repente para las personas mayores, separarle el servicio higiénico de ustedes solo usan nosotros usamos este otro para evitar estos espacios de contagio o de contacto. Así es. ¿Cuántas veces sugieres la limpieza, por ejemplo, de los servicios higiénicos? Así es. Los servicios higiénicos debieran limpiarse después de cada uso, ¿no? Luego de cada uso. Cada vez que una persona usa el servicio higiénico, al terminar, debiera limpiar las superficies antes de salir. Y sí, claro, si es posible, si hay la posibilidad de por ejemplo, tener 3 servicios higiénicos en la casa, poder tal vez distribuir y evitar que las personas vulnerables, sobre todo en el contexto del COVID-19, a las personas vulnerables,
que tengan sus baños dedicados, sus espacios dedicados, ¿no? Eso es muy importante. Perfecto. Hace una pregunta técnica. En el hospital PNP están fabricando ivermectina y y la están aplicando a pacientes. ¿Ella es conveniente sin autorización de la OMS? En realidad, el COVID-19 es un territorio de incertidumbre. No tenemos, al momento, evidencia científica, digamos, concreta o sólida sobre la efectividad de ninguna intervención terapéutica. Lo que sabemos sobre la ivermectina es que en estudios in vitro, o sea, en estudios en el laboratorio, se ha visto que la sustancia ivermectina pudiera inhibir la replicación del virus. Lo que no sabemos es a qué dosis, no estamos seguros a qué dosis. Entonces, extrapolar ese hallazgo directamente hacia el dar ivermectina a todas las personas infectadas para ver si se curan es un salto demasiado grande y no lo podemos hacer sin antes haber pasado por evaluar la ivermectina en estudios clínicos, y eso todavía no se ha hecho. Es muy probable también que la dosis de ivermectina que se necesite para poder tener algún efecto antiviral sostenido sea mucho mayor de la dosis que estamos usando nosotros, o la que solemos usar, porque como ustedes sabrán, la ivermectina se utiliza para tratar enfermedades parasitarias, y la utilizamos a una dosis de 1 gota por kilo, la ivermectina es 0.6%. Probablemente esa dosis no sea suficiente para tener un efecto antiviral sostenido. Y como es cierto en medicina, no siempre lo que uno observa in vitro o lo que uno observa en el laboratorio se traduce en beneficio en las personas en el uso masivo. Entonces, por eso siempre que hay que pasar por las etapas del método científico, que consisten básicamente en hacer pruebas en grupos grandes de personas, ensayos clínicos, para poder determinar si una intervención es eficaz o no. Entonces, al momento no tenemos carencia de esa evidencia, obviamente porque hay limitaciones, porque esto es algo nuevo, porque hay situaciones de emergencia en los países, porque se requiere tiempo para desarrollar ensayos clínicos, etcétera, ¿no? Pero al momento no tenemos ninguna evidencia sobre que la ivermectina sea una solución. Okay. Hay una pregunta interesante: ¿duración o la vida del virus en el ambiente? ¿De acuerdo? Ha habido mucha información, creo que alguna demasiado extrema, pero se hablan de que el virus tiene vida diferente por tipo de material en el cual se aloja, ya sea plástico, papel, acero, Sí. en el auto, ¿correcto? Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos estar tranquilos si es que sé que un ambiente no ha sido necesariamente limpiado o algún producto que está en casa, no recuerdo si lo he limpiado? Lógicamente, lo mejor sería limpiarlo automáticamente. Pero si tendríamos alguna forma de tener un parámetro, por ejemplo, de cuánto vive el virus en el ambiente o por tipo de material. Sí, se ha hecho muy pública la información de algunos estudios, también que son estudios in vitro o estudios de laboratorio, en los que se ha tratado de ver cuánto tiempo sobrevive el virus en determinadas superficies. Y sí es cierto que según estos estudios el virus tiene un tiempo de supervivencia diferente dependiendo del material, ¿no? Pero digamos que en promedio 24 a 48 horas son suficientes para que el virus ya esté inactivo en la mayoría de superficies, ¿no? En la mayoría de superficies. En el metal, por ejemplo, o algunos otros materiales pudieran tener un tiempo más prolongado, pero digamos que haciendo, digamos, o tratando de obtener un consenso o un promedio, podríamos hablar de 24 o 48 horas en las superficies. Pero igual, o sea, lo importante aquí es tener en cuenta que toda superficie que esté en nuestro entorno, que nosotros toquemos frecuentemente, esa superficie debe estar limpia, debe ser limpiada, debe ser sometido a procedimientos de limpieza. Es algo que nosotros debiéramos tratar de mantener como hábito, ¿no? Perfecto. Hace una pregunta interesante: ¿cómo cuido a una persona vulnerable si yo también soy vulnerable? Eso es un problema, ¿no?
pero yo creo que manteniendo este paradigma que les comentaba de yo soy el infectante, pero también al mismo tiempo soy susceptible de ser infectado, eh, manteniendo esta idea, yo creo que es una forma, es la mejor forma, la forma más, digamos, más lógica, más rentable de poder de asumir esta condición, ¿no? Entonces, en principio, si dos personas son vulnerables y viven en la misma habitación, eh, debieran tratar de mantener distancia en la medida de lo posible, lo más que se pueda, y en el momento que tengan que acercarse una a la otra para cuidarse entre ellos, por ejemplo, para el momento de la alimentación o para el momento del cambiado de la ropa interior o de los pañales, etcétera, tomar todas las medidas eh, eh, que estén disponibles, ¿no? Por ejemplo, el uso de la mascarilla correctamente, el lavado de las manos antes y después de hacer la actividad, etcétera, ¿no? Sobre las medidas de prevención, un paradigma que es muy cierto es que ninguna es superior a otra, pero todas funcionan sinérgicamente. O sea, si yo, por ejemplo, uso mascarilla, pero nunca me lavo las manos, no funciona. Si yo no uso mascarilla y me lavo frecuentemente las manos, tampoco funciona. Si yo uso mascarilla y me lavo las manos, pero no mantengo una distancia social adecuada, tampoco funciona. O sea, las medidas de prevención funcionan sinérgicamente y por eso es importante asumirlas como un paquete de prevención. Asumir las conductas en forma, digamos, en forma global, hacerlas juntas, en todo momento. Hacer una pregunta, ¿pacientes oncológicos o familiares con algún proceso oncológico? Sí. Y tienen que ir a hacerse sus chequeos rutinarios o sus procesos de medicación. ¿Qué hacer con ellos? ¿Cómo proceder para que se desplacen, entiendo, a las instalaciones de la clínica para su atención? Bueno, es básicamente lo mismo, ¿no? O sea, es adaptar estas tres medidas grandes que es distanciamiento social, lavado de manos y uso correcto de protectores faciales o de mascarillas a la circunstancia particular del hecho de tener que transportarse hacia el centro de salud. Básicamente, en la medida de lo posible, tratar de mantener durante el transporte de la persona a la persona con mascarilla, lavado de las manos antes y después de tocar cualquier superficie en el medio de transporte. En la medida de lo posible también evitar medios de transporte, en la medida de lo posible, medios de transporte donde haya aglomeración de personas, sobre todo si son personas muy vulnerables. A veces a esas personas les convendría ir en movilidad particular o en un taxi, por ejemplo. Igual, ¿no? Después de haber tenido contacto con el entorno hospitalario, en el lugar donde está haciendo, por ejemplo, está recibiendo la quimioterapia, también poder, llegando a la casa, hacer un aseo global, tomar una ducha, lavarse adecuadamente las manos, la ropa que hemos utilizado también ponerla a lavar inmediatamente, etcétera, etcétera, ¿no? Okay. Esas medidas son muy importantes. Hacer una pregunta muy interesante. Se levantó la cuarentena. Seguimos en un periodo de emergencia, pero la cuarentena ya está levantada. Sí. ¿Recomendarías que las personas mayores o vulnerables sigan haciendo cuarentena? Yo personalmente diría que sí. O sea, el hecho de que se haya levantado la cuarentena no es un grito para que todos salgamos a la calle y hagamos una vida normal. La vida normal a la que estábamos acostumbrados ya no existe. Estamos frente a una nueva normalidad, ¿no? Y en la nueva normalidad tenemos que aprender a convivir con el virus que está circulando en la sociedad. Entonces hay personas que obviamente van a beneficiarse de mantener el aislamiento social o el distanciamiento social en lo más estricto posible, de la manera más estricta posible. Entonces definitivamente yo no recomendaría que las personas susceptibles o las personas vulnerables tengan demasiado contacto en la calle, por ejemplo, o hagan actividades que los pudieran poner en riesgo. Ok, y que los niños salgan bueno, los niños han estado mucho tiempo en aislamiento y por su condición de pequeños y tener que tienen mucha energía,
sacarlos al parque, sacarlos a jugar a la calle, también sugerirías que se mantenga, a pesar de que ya se levantó esa norma, ¿se mantenga en casa todavía? Bueno, aquí siempre es cuestión de poner en la balanza cosas, ¿no? Eh, Uno puede, por ejemplo, sacar a los niños a la calle o que puedan, digamos, distraerse, correr, etcétera, en lugares específicos, ¿no? Sabiendo que no va a haber mucho contacto con otras personas, enseñándoles a los niños también a usar la mascarilla. Los niños ahora entienden muy rápido. A mí me sorprende mucho, mi hija pequeña, por ejemplo, tiene 4 añitos, pero ella ya entiende perfectamente qué es el COVID-19, entiende perfectamente que tiene que usar la mascarilla. Siempre que queremos salir a dar una vuelta a la manzana, ella usa la mascarilla. Entonces, es importante educar también a los pequeños en esta nueva normalidad, pero sí es posible que ellos puedan salir a la calle en circunstancias controladas, en situaciones controladas o en ambientes controlados, para que puedan, digamos, desarrollar actividad física, ¿no? Que es muy importante para los niños. Y también es importante para la salud mental de los niños, eh, porque estar encerrados obviamente les conlleva un estrés grandísimo. Sí, perfecto. Quiero entrar un poco al tema de la vacuna. Hay un par de preguntas interesantes sobre vacuna. Sí. Hay una que creo que respondiste en la conferencia. Preguntan sobre qué tan factible es tenerla en el corto plazo. Hablabas de 1 año de tiempo entre pruebas y confirmaciones de que la vacuna es efectiva. Así es. Entonces, esa pregunta creo que está respondida, pero quiero complementarla con lo nuevo que se está hablando, que es el proceso natural de inmunización de la población versus la obtención de una vacuna. ¿A qué estamos expuestos más rápido como solución? ¿A la inmunización o la vacuna? Entendiendo que estamos en una normalidad distinta. Sí. Hay algunas infecciones o algunos patógenos que producen inmunidad permanente. O sea, una vez que yo me infecto por ese patógeno y sobrevivo a la infección, desarrollo una inmunidad de por vida. Pero no en todos los patógenos sucede lo mismo. Con los coronavirus es muy probable que no suceda eso. Y es muy probable que la inmunidad sea temporal. Y por temporal me refiero a 6 meses o a 12 meses. No sabemos exactamente. Pero es posible que la inmunidad sea, digamos, de corto plazo, de corta duración. Bajo esa premisa, si yo me infecto ahora, desarrollo una inmunidad transitoria por unos meses, pero luego de eso ya no voy a estar protegido. Luego de eso ya no voy a estar protegido. Y pudiera ser susceptible de infectarme nuevamente. Y no sabemos si una segunda infección se pudiera ser más severa que la primera. Eso también es una posibilidad, no lo sabemos. Hay muchas cosas que todavía no sabemos sobre el virus. Entonces, esperar que la inmunidad natural nos coja a todos, no creo que sea una solución lógica o recomendable en este momento en el estatus de conocimiento de lo que sabemos sobre el COVID-19, ¿no? Es por eso que se están haciendo muchos esfuerzos en la búsqueda de una vacuna que pueda darnos una inmunidad, digamos, sostenida en el tiempo. Y si no es posible mantener una inmunidad sostenida en el tiempo, por lo menos tendríamos la posibilidad de mantener o de recibir dosis anuales, por ejemplo, de esta vacuna para mantener la inmunidad durante toda la vida, ¿no? Okay. Es por eso que, de todas maneras, la solución final ante cualquier enfermedad infecciosa en realidad es una vacuna. Okay. Si nosotros pudiéramos o tuviéramos la capacidad de prevenir todas las enfermedades infecciosas con vacunas, lo haríamos. El problema es que algunas enfermedades infecciosas o algunos patógenos no... buscar una vacuna para esos patógenos es complicado, es difícil. La búsqueda es difícil. Pero es posible que con el coronavirus, con este coronavirus, podamos tener cierto éxito en la búsqueda de una vacuna. Y esperemos que sí. Ok. Hay mucha información en redes sobre qué hacer cuando uno sale de casa, ¿no? Y lo que recomiendan es que el suelo puede estar contaminado, entonces están recomendando estas bandejas con soluciones que eliminen cualquier contaminante o cualquier virus que pueda estar en la suela de los zapatos o del calzado. Recomiendan que uno salga con trajes
o recomiendan que cuando llegues a tu casa, casi en la calle, te desnudes y te saques todo, lo metas en una bolsa negra y no hables con nadie, vayas directo a la ducha a darte un baño completo y recién ahí tomes contacto con la gente. Todo esto ya se llevó a un extremo o realmente, como parte de este cuidado no farmacológico, es recomendable tener como el cambio completo de la vestimenta, así salgas a recoger un diario o salir a comprar a la bodega. Sí, en realidad la mayoría de medidas que estamos utilizando se están haciendo en base a lo poco que conocemos de los mecanismos de transmisión del virus. Y básicamente por la peligrosidad o por la severidad del cuadro que este virus puede dar, o lo fatal que pudiera ser si es que nos contagiamos o algún miembro de nuestra familia se contagia. Bajo el entendido de que en la calle pudieran haber personas infectantes y pudiéramos nosotros estar expuestos a las secreciones de estas personas, sobre todo en situaciones en las que no hemos podido mantener un aislamiento social adecuado, por ejemplo en los medios de transporte. Si uno ve las noticias, uno ve que en los medios de transporte no hay para nada aislamiento o distanciamiento social. Entonces, sobre todo en esos casos, yo sí recomendaría que la persona asuma un protocolo de reingreso al hogar, ¿no? Que básicamente va a consistir en despojarse de la vestimenta, tomar una ducha, tomar un baño para evitar que, digamos, la ropa que uno trae o su propia piel se convierta en algo que conocemos como fómitex, básicamente una superficie en la cual se han depositado los virus y luego yo tocando esa superficie y llevándome la mano a la boca pudiera inocularme el virus o transmitírselo a otra persona de mi entorno inmediato, ¿no? Comentabas acerca de los protocolos de desinfección de calzado, ¿no? En realidad es una medida, es una forma menos eficiente de transmisión, pienso yo, pero yo la tendría sobre todo en consideración en el caso de que tenga en casa niños pequeños que gatean o que están frecuentemente en contacto con el suelo, ¿no? A veces a los niños pequeños es difícil poder decirles no toques el suelo, o no te agaches o no gatees, ¿no? Entonces, en esos casos yo trataría de mantener, no solamente hacer la desinfección de calzado, sino tratar de limpiar el suelo, el piso, de una manera bastante frecuente con hipoclorito de sodio, por ejemplo, con lejía. Perfecto. La inyección de suero o plasma de personas que se han sanado, Sí. ¿es o puede ser una solución contra el virus? Pudiera ser. Justo hace poco estaba revisando o escuchando algunas noticias de algunos colegas que hablaban que ya hay cierta experiencia en el uso del plasma convaleciente, se le llama, ¿no? Es básicamente extraer plasma de personas que ya han superado la infección, que en teoría han desarrollado anticuerpos neutralizantes contra el virus, y ver que estos anticuerpos puedan ser recibidos por una persona o que todavía no se infecta para prevenir, o que ya se ha infectado y está en etapas iniciales para prevenir, para evitar la progresión a forma severa, ¿no? Entonces, sí es una alternativa es una alternativa atractiva, que pudiera tener beneficio clínico, pero igual nos hace falta datos. Probablemente en los próximos meses ya se hayan completado algunos ensayos clínicos con diversas medidas terapéuticas, en realidad, incluyendo el plasma convaleciente, el antiviral remdesivir, el uso de corticoides asociados, por ejemplo, a la terapia en las personas que requieren ventilación mecánica o que requieren oxígeno. Entonces, probablemente en el transcurso de las semanas o de los meses tengamos más datos sobre medidas terapéuticas y cuáles funcionan y cuáles no. Pero sí es cierto que la plasma convaleciente es una medida que resulta muy atractiva, porque básicamente es lo que queremos, lo que quisiéramos rápidamente, tener anticuerpos neutralizantes contra la enfermedad. Correcto. Hace una pregunta por mascotas, ¿no? ¿Hasta qué punto el hecho de que tenga una mascota, cómo haría para prever el contagio? Claro, ahí nuevamente el tema aquí es mantener la limpieza adecuada. Si yo voy a tocar a mi mascota, me lavo las manos antes y después de tocar a la mascota. Si la voy a alimentar o la voy a asear, también lavarse las manos frecuentemente, ¿no? No se ha demostrado que haya transmisión del COVID-19 de un mamífero menor o de una mascota hacia el humano, hasta donde yo tengo entendido, pero creo que mantener la medida esta de lavarse las manos constantemente es una medida que pudiera ayudar
en la prevención para las personas que tienen mascotas en casa. Ok. Bueno, para concluir, creo que más que una pregunta, me gustaría armar contigo en un ping-pong de ida y vuelta una especie de receta no farmacológica para cuidados en casa. Yo te hago un comentario, tú me respondes si es válido o no es necesario. ¿Te parece? Ok, perfecto. Ok, entonces, independizar los baños, si tengo personas vulnerables. Sí, Mi es abuelo, una mis medida que... padres usan baño y mis hijos y yo no lo toquemos y sea el baño de ellos. Válido. Así es. No solamente los baños, sino también la mayoría de espacios comunes posibles, ¿no? O sea, independizar espacios comunes. Si tuviéramos una casa de 2 o 3 pisos, entonces el piso de los abuelos es el piso de los abuelos y no se transita por ahí. Así es. Es una medida que es muy lógica para poder protegerlos. Segundo, lavarse las manos cada media hora. Todos. Bueno, no diría cada media hora, pero sí de la manera más frecuente posible, sobre todo antes y después de tocar superficies, ¿no? Si, por ejemplo, voy a tocar la manija de la puerta o el botón del ascensor, tener a la mano el alcohol gel para poder desinfectarme las manos luego de haber tocado el botón del ascensor o la manija de la puerta, ¿no? Perfecto. Separar utensilios para la alimentación. Eso podría ser una alternativa adecuada junto con la limpieza de superficies, ¿no? Y el lavado constante de estos utensilios. Perfecto. Sí. Comer en horarios distintos. Sí, es una medida muy importante. Es muy posible que mucha transmisión o mucho de la transmisión del virus en el domicilio se haga en la mesa, en el almuerzo o en las tertulias después del almuerzo. Sí, en la medida de lo posible yo recomendaría tener horarios diferenciados para las comidas, sobre todo para las personas vulnerables, o en la medida que sea lo posible, de repente que puedan almorzar o tomar sus alimentos en la habitación, sobre todo en el caso de las personas que están aisladas, que ya tienen un diagnóstico y que estamos esperando que pasen 7 o 14 días para evitar que ellos puedan transmitir el virus a otras personas. Esas personas de todas maneras debieran, en la medida de lo posible, consumir sus alimentos en la habitación. Okay. No es recomendable usar toallas, ni mezclarlas. Toallas para los abuelos o los mayores y toallas para los jóvenes. En forma general, por medida de salud general, cada persona debe tener sus propios elementos de aseo personal. Eso es clarísimo. Ok. Así es. Y tengo un par más. Me saco cada vez que salga la persona que sale o que tiene que salir por trabajo o por abastecer alimentos, esa persona no tiene contacto durante el día con las personas vulnerables. Sí, en la medida de lo posible, si alguien sale o que tiene, como tú dices, necesidad de salir por trabajo o salir y entrar frecuentemente, es mejor que esa persona no tenga contacto con las personas vulnerables. En la medida de lo posible, ¿no? A veces da el caso de que es la persona que sale es el único cuidador de la persona vulnerable, entonces ahí tiene que extremar las medidas, la persona que sale, el cuidador tiene que extremar las medidas de aseo, de limpieza, el uso adecuado de la mascarilla en todo momento para evitar ser una fuente de contagio para la persona vulnerable. Ok, y la última, ¿qué tips nos das para la limpieza de frutas, verduras, alimentos que vienen envasados tipo pan de molde, jabones o bolsas plásticas donde viene el alimento? ¿Qué hacemos? Sí, básicamente se puede rociar alcohol al 70% o hacer limpieza de las superficies que lo permitan con un paño humedecido con una solución de hipoclorito de sodio. Eh, el lavado adecuado de las frutas y verduras es esencial, no solamente para prevenir el COVID-19, sino para prevenir cualquier otra enfermedad transmisible por esta vía. Es importante el lavado adecuado. Si nosotros vamos a mantener las frutas o las verduras almacenadas por un tiempo, probablemente después de esas 24 o 48 horas, esas frutas, verduras o cualquier cosa que hayamos comprado en el supermercado ya no va a tener la capacidad infectante. Pero sí es importante de todas maneras, en todas las superficies que hayan tenido contacto con otras personas, con la mano de otras personas, hacer una desinfección adecuada, ¿no? Ok, y la última pregunta o comentario. Si siento que tengo la enfermedad y me empiezo a poner ansioso porque no sé qué hacer, Eso es muy ¿debo ir frecuente. solo a la clínica? ¿Debo llamar a alguien?
llego a solicitar una teleconsulta a mi clínica, Sí. ¿qué hago? Ese es un tema que no tocamos previamente, pero una herramienta muy importante en estos tiempos, en estos nuevos tiempos de la nueva normalidad, va a ser la atención médica por teleconsulta. En la mayoría de casos, la teleconsulta pudiera dar luces a la persona para poder decidir qué cosa hay que hacer en ese momento. No todas las personas con infección por COVID van a necesitar atención hospitalaria, eso está clarísimo. Lo que es importante es poder determinar quiénes necesitan atención hospitalaria y quiénes no. Entonces la teleconsulta pudiera ser una herramienta muy útil para poder determinar esta necesidad, para poder definir esta necesidad. El otro punto importante que tampoco tocamos es el efecto de la cuarentena o el efecto que tiene, digamos, el conocimiento general sobre la existencia del COVID-19 en la salud mental de las personas. Es el hecho de haber estado en casa durante toda la cuarentena, sumado al miedo de poder enfermar de COVID-19, pudiera hacer que las personas generen ansiedad. Y esta ansiedad puede tener síntomas o puede dar síntomas que pudieran parecerse en cierta medida a los del COVID-19. Por ejemplo, puede causar la sensación de ahogo, pudiera causar sensación de intranquilidad, pero nuevamente una teleconsulta pudiera ayudar mucho para que esta persona pudiera, digamos, descartar con el médico si sus síntomas pueden ser relacionados simplemente al estrés o la ansiedad de la cuarentena o de repente estos síntomas pudieran sí ser serios y estar relacionados al COVID-19. Sí es muy frecuente que en la consulta, en el policlínico, vemos frecuentemente personas con síntomas compatibles con ansiedad que se ha desencadenado, o se ha desarrollado, o se ha, digamos, potenciado o empeorado durante la cuarentena. Eso sí es cierto. Muy bien, Jorge. Te agradezco el tiempo y toda la ilustración que nos has dado sobre qué cuidados podemos tener. Nos llevamos una receta no farmacológica interesante y a través de este webinar la PJ y el Politécnico está contribuyendo con el bienestar de la comunidad, no solo de la colonia japonesa, sino de la sociedad en general. Te agradecemos a nombre de la presidencia de la Asociación Peruana Japonesa, del Departamento de Juventudes, y agradecemos a las 125 personas que han estado conectadas y agradecemos también las valiosas preguntas y comentarios que nos han dado. Muchas gracias a todos, Jorge, muchas gracias. Esta es tu casa para cuando gustes y todos a cuidarse a mayores. Perfecto. Gracias a usted. Hasta luego.